Sin pelos en la lengua. La política a calzón quitado. Bueno, un saludo a todas las audiencias de eltiempo.com y de todas las plataformas digitales que nos acompañan en este episodio de la cuarta temporada del podcast de la sección de política Sin pelos en la lengua. Y ahorita ya se viene un tramo que va a ser definitivo en la historia democrática de Colombia, y pues evidentemente es la campaña electoral del 2022, una campaña que va a tener muchas singularidades, que está demandando convergencias, alianzas, muchos candidatos por firmas, unas caras conocidas, unos que regresan, otros que son nuevos. Bueno, va a ser una campaña muy emocionante, además porque va a tener una singularidad, y es que va a desarrollarse pues en medio de una pandemia que ha asolado al mundo y de una de las necesidades más grandes que tienen los países, sin duda Colombia también, y es la reactivación económica pronta para regresar a un bienestar económico y social, sin duda, para la población. Y uno de los principales protagonistas con el que hemos querido empezar esta cuarta temporada de Sin pelos en la lengua, pues es uno de los aspirantes a la presidencia que más ha dado de qué hablar desde que se presentó formalmente, y es Óscar Iván Zuluaga, exministro, ex candidato presidencial también del uribismo, y con el que vamos a conversar en estos minutos aquí en este podcast. Doctor Óscar Iván, bienvenido a Sin pelos en la lengua. Hola Juan Francisco, me alegra mucho estar aquí en esta sección Sin pelos en la lengua, en esta época ya de pospandemia, que me parece pues va a marcar lo que es, como usted lo dice, toda esta etapa de campañas políticas. Luego, me alegra mucho estar en este espacio, y bienvenido para que pueda atender sus comentarios, inquietudes, y que hablemos de todos estos temas. Bueno, y un saludo también al subeditor de la sección de política, Jorge Enrique Meléndez. Jorge Enrique, un saludo y bienvenido también a este podcast Sin pelos en la lengua. Hola, ¿qué tal? Un saludo también para usted y para el doctor Óscar Iván, y agradecerle mucho a él por acompañarnos. Bueno, doctor Óscar Iván, la primera pregunta, pues, digamos, es como un poco natural. Usted había estado alejado un poco de la política en estos últimos años, atendiendo unos temas judiciales que surgieron a partir de su aspiración presidencial del 2014. Y bueno, llegó y se lanzó y causó un remesón muy grande en el uribismo, porque evidentemente pues se presenta como uno de los candidatos con mayor prestigio que hay dentro de esta tendencia política. ¿Qué lo animó? ¿Qué lo animó a buscar otra vez, a competir nuevamente por la presidencia y a buscar nuevamente el aval del Centro Democrático? Juan Francisco, ¿qué me animó? Me animó que hoy Colombia tiene 21 millones de pobres, de los cuales 5 son en la época de la pandemia. Me animó esos problemas que tenemos hoy con la mujer jefe cabeza de hogar, que es quien más sufre, tiene mayores niveles de pobreza, tiene mayor desempleo. Me animó ver la situación tan delicada de los jóvenes. Hoy tenemos 2 millones de jóvenes entre 16 y 21 años que ni estudian ni trabajan. Eso es dramático. Me animó la preocupante desconfianza que tienen los ciudadanos hacia la política y hacia la justicia, porque esos dos poderes pues son la base de un sistema democrático, y eso me parece que pone en riesgo pues todo. De nada serviría tener empresarios, empresa privada, si nuestra democracia es frágil y débil. Entonces ese deterioro de la confianza, esa pérdida de bienestar me animó. Y me animó porque yo tengo 30 años de estar trabajando con el sector estatal, con el sector público, sí. Siempre en mecanismos, la mayoría de elección popular. Y usted sabe que yo soy hijo de la provincia, de un pueblo cafetero. Sí, señor. Hice mi vida como concejal y alcalde de mi pueblo. Y le he servido en diferentes cargos al país. Y como he tenido también experiencia empresarial. Siendo empresario he aprendido el valor del empleo. Me ha tocado generar empleo, pagar una nómina, ver cómo se transforman las condiciones de vida de una familia a partir de un buen empleo. Entonces todo eso me animó para decir: yo quiero estar en el debate, aportar soluciones a este problema que vive el país, y no hay mejor medio que aspirar nuevamente a la presidencia. Además, yo fui candidato en el 2014. Sí, señor, efectivamente. Oiga, doctor Óscar Iván, pero con la franqueza que nos caracteriza en este podcast a entrevistadores y entrevistados, yo le hago una pregunta. ¿Usted no le preocupa como algunos sectores
sectores, que, sobre todo jóvenes, ¿no?, que dicen, no, pero otra vez Oscar Iván ahí a la presidencia y otra vez esa peleadera ahí del uribismo con otro sector y todo, sobre todo tomando en cuenta realidades como las que usted mismo manifestaba, esa llegada de unos jóvenes queriendo cambios y queriendo cosas como necesarias. ¿No le preocupa eso? Pero mire, Juan Francisco, por supuesto que importante, pero ¿qué es lo que reclaman los jóvenes? Educación de calidad y oportunidades, que es empleo. Y yo de eso sé. Y yo creo que para solucionar un problema de esta magnitud es muy importante la experiencia, el recorrido. Y yo creo que yo doy esa garantía. Además, yo soy un hombre que construye consensos. Mi temperamento es unir. Yo le estoy proponiendo a los jóvenes y al país y a la mujer jefe cabeza de hogar que nos unamos alrededor de una meta común, la más importante: 2 millones de empleos bien remunerados. Eso no tiene color político, eso no puede enrutarse en un sector u otro, eso es la necesidad apremiante, porque incluso si hay empleo, se mejora la seguridad, por ejemplo, eso está claramente establecido. A mí me anima eso porque yo creo que los jóvenes lo que necesitan es escuchar propuestas que se sintonice con ellos. Y ahí me lleva a su introducción de este podcast. Yo me alejé de la figuración pública, pero nunca de estudiar los problemas del país. Y en todos estos años yo no dejé de reunirme y escuchar a empresarios, trabajadores, líderes sociales, jóvenes, academia, para mirar cuáles son los problemas del país. Y por eso en la propuesta, en la Asamblea de la ANDI hice propuestas muy concretas que vine construyendo de este ejercicio de escuchar durante todos estos años. Entonces nunca me ausenté de estudiar los problemas del país, revitalizado a esta contienda electoral. Pero doctor Oscar Iván, para nadie es un secreto que en el Centro Democrático, su partido, pues el guiño del expresidente Uribe es clave, es fundamental, es vital. Es fundamental. Sí, ¿usted hoy tiene el guiño del expresidente Uribe? El partido selecciona con base en diferentes mecanismos. Yo fui candidato la vez pasada por una convención. El presidente Duque ganó unas encuestas en el 2018. Lo que hay que esperar es esa definición de cuál es el mecanismo de selección. Y es un mecanismo en el que tiene participación todos los líderes, incluso sectores que no son del partido, como una encuesta. Luego es un proceso abierto, es un proceso que busca encontrar quién mejor representa al Centro Democrático y puede construir la posibilidad de armar una alianza, una coalición con otros sectores sociales políticos. Y en ese sentido mi nombre está ahí sobre la mesa y espero ganarme esa nominación del Centro Democrático y obtener el apoyo mayoritario de todo mi partido. ¿Y esa nominación a usted cómo le gustaría ganársela? ¿Cuál mecanismo? Yo me acojo a la fórmula que determina el partido. No tengo ningún inconveniente, entre otras cosas, porque mi angustia no es la mecánica. Mi angustia es el problema de desempleo y de inseguridad del país. Mi angustia es la falta de educación de calidad para los jóvenes. O lo que vive la tragedia del día de una mujer jefe cabeza de hogar, que no tiene quien le cuide ni eduque a sus niñas y niños de 0 a 5 años. Esa es mi angustia. Y yo estoy dedicado a crecer en esas propuestas, a escuchar, y me someto al mecanismo que el partido dice. La política no es de mecánica, la política tiene que ser de ideas, de propuestas, de escuchar a los ciudadanos. Y eso es lo que estoy haciendo en el partido, eso es lo que siempre he hecho. Oiga, doctor Oscar Iván, pero digamos, es innegable que para que usted llegue a hacer estas propuestas muy importantes al país, con el aval del Centro Democrático, pues obviamente la opinión del expresidente Uribe es vital. O sea, no nos puede negar usted eso. Claro, pero es que ustedes están tratando de subir que él es el que toma la decisión y no es así. El partido tiene unos mecanismos, incluso él tiene un talante democrático, él es más interesado en estimular esa competencia sana, que es lo que tiene el partido, y todavía tenemos 5 precandidatos, o somos 5 precandidatos. Y el partido es el que va a definir, no él, es el partido el que define. El partido tiene parlamentarios, el partido tiene líderes sociales, empresarios, tiene sectores sociales, todo el grupo de partidos, exalcaldes, todo un equipo que compone la estructura del partido, y la ciudadanía, que al final es la que le determina quién quiere que sea su candidato. Así se hace el proceso, y por eso pues esta es una competencia sana, y el partido y sus líderes determinarán quién debe ser ese candidato. Pero doctor Oscar Iván, hace 4 años usted quiso ser candidato presidencial y de alguna manera no pudo. Yo di un paso al costado, y lo di porque en ese momento había cuestionamientos e investigaciones judiciales por mi nombre. Yo tengo un alto concepto de lo que significa la ética pública y tengo un profundo respeto por la justicia
y por quienes habían depositado su voto por mí. Y por eso consideré, y creo que lo hice correctamente, de aislarme de esas figuraciones públicas, dedicarme a estos procesos judiciales. Hoy el país conoce esa verdad judicial y por eso salgo y puedo mirar a los ojos a los 50 millones de colombianos a decirles, miren, ya la verdad judicial reconfirma lo que yo siempre dije. Mi campaña presidencial fue una campaña honorable. Jamás infringimos la ley. Y eso me da esa tranquilidad. Creo que hice lo correcto. Y por eso hoy llego con un espíritu de innovación, de propuestas mucho más ajustadas hoy a la realidad del país, para ganarme ese respaldo, primero del partido y luego de los colombianos, para ganar la presidencia de Colombia. Y ese respaldo, dice usted, doctor Oscar Iván, bueno, 5 precandidatos. Está usted. ¿Quiénes son los otros 4? La senadora María Fernanda Cabal, la senadora Paloma Valencia, el doctor Rafael Nieto y el representante Eduardo Rodríguez. ¿Y cuál es el más duro de vencer ahí? No, yo creo que todos tienen méritos, capacidades, han hecho un trabajo político. No, yo creo que todos son personas que tienen méritos y no creo que en eso se pueda establecer un orden. Yo espero ganarme ese espacio, pero no los clasifico. Me parece que cada uno tiene su valor, su importancia y tiene sus ideas. Y me parece que esa competencia es sana para el partido, sana para el país y demuestra que nuestro partido es abierto a dar espacios de participación. Qué importante que hay 2 mujeres. Es que el partido siempre se ha caracterizado por darle una gran fuerza a la mujer. Senadoras muy destacadas, siempre encabezando listas, propuestas. Es un partido que refleja una realidad. Acuérdense de una cifra que para mí es la más impactante del censo del 2018. Hoy, en Colombia, el 41% de los jefes cabeza de hogar son mujeres. Pero lo que es más impresionante, en el censo del 2005, ese porcentaje era el 23%. En 13 años, esa realidad social creció un 70%. Sí. Hoy Colombia es un país en cabeza. Oiga, ¿y usted cómo le suena Oscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático a la presidencia, y María Fernanda Cabal, cabeza de lista al Senado por el Centro Democrático? ¿Cómo le suena eso? Me parece muy bien. Yo no sé cómo se va a definir el mecanismo de selección de la lista. Y cualquiera de ellos que encabezaron una lista al Senado, si refleja el consenso al interior del partido, me parece excelente. Óigame, doctor Oscar Iván, hay quienes dicen que el presidente Iván Duque le va a afectar de alguna manera la campaña del candidato del Centro Democrático. ¿Usted es de los que cree eso? Yo soy una persona que miro cosas positivas. Me parece que hay cosas que hay que destacar del gobierno del presidente Duque. Lo primero es el manejo de la pandemia. Esta es la crisis más profunda de la humanidad en los últimos 100 años. Esto no es una crisis que se inventó el presidente Duque. Y hoy los resultados son muy favorables. La vacunación ya superó los 34 millones de vacunas. Cada vacuna es proteger una vida. Se ha recuperado la normalidad. Las perspectivas de crecimiento económico son bastante buenas. Yo diría que hay muchos sectores que van muy bien. Los pronósticos indican que la economía puede crecer al 7.5% este año. Eso es una cifra muy alta y eso genera ánimo, confianza. Poco a poco se ha ido disminuyendo el desempleo. Todavía faltan cerca de 1,5 millones de empleos que se perdieron por cuenta de la pandemia, pero se ha ido avanzando. Ha dado apoyo social a muchos sectores. El programa de ingresos solidarios para 3 millones de colombianos en pobreza extrema. El año pasado se tuvo un año récord en subsidios de vivienda en la historia del país. 220,000 hogares en medio de una pandemia tuvieron acceso a techo gracias a la política de subsidios. Sí. Hay 700,000 estudiantes de matrícula cero en medio de una crisis económica de estas y son de estrato 1, 2 y 3. Se está protegiendo el empleo de 3 millones de trabajadores formales, la mayoría de pequeña y mediana empresa. Hoy el país tiene el 18% de generación de energía en fuentes limpias, cuando no teníamos prácticamente nada hace 4 años. Luego yo creo que hay hechos positivos. Yo he estado yendo a las regiones. El tema de infraestructura de vías ha avanzado mucho. El tema de vías secundarias y terciarias, hay avances sustanciales. Me parece que hay muchos temas que son muy rescatables y yo tengo confianza que las cosas vayan mejorando. Nada más que más favorezca la imagen de un gobierno que el empleo y una buena economía. Y yo creo que estamos avanzando en esa dirección.
Doctor Oscar Iván, usted hablaba al principio que fue concejal y alcalde de su municipio, de Pensilvania, Caldas. ¿Usted ha vuelto allá? ¿Cómo fue su nacimiento y su infancia allá? ¿Por qué se fue de allá? Bueno, lo primero, pues mi mamá y papá son de origen campesino. Incluso ninguno tiene bachillerato. Nacimos en condiciones muy humildes. Ellos estudiaron y les tocó sufrir la pobreza. La pobreza en una época en que el municipio ni siquiera tenía una vía central para comunicarse con el centro del país. ¿Cuántos habitantes tiene Pensilvania más o menos? Hoy tiene unos 21.000 habitantes, 20.000 habitantes. Okay. Se ha reducido la población. En mi época de alcalde eran 30.000. Pero eso muestra esa tendencia migratoria del campo hacia las ciudades, como en todos los municipios. Mi mamá siempre le dijo a mi papá: mijo, tenemos que ahorrar para poder educar a esta familia, si no, no salimos adelante. Y ella siempre le puso ese toque a la familia y ahorramos. Ellos trabajando y ahorrando. Mi papá tenía una tienda de abarrotes. Sacaba por onda a Jorge Enrique el café y de onda iba y traía los víveres. Y generalmente esa era una travesía que se hacían mulas. Entonces las mulas llevaban el café y a cambio regresaban los víveres. Y él las vendía en su tienda de abarrotes. Y ellos se dedicaron a trabajar y ahorrar y nos dieron educación. Salimos a Bogotá. Óigame, doctor Oscar Iván, a propósito de los temas muy suyos, muy particulares, ¿es cierto que usted también estuvo en algún momento de su vida vendiendo whisky? Claro, porque imagínese, Jorge Enrique, mi papá siempre en las vacaciones, tanto de julio como de diciembre, nos llevaba a trabajar con él a la oficina para que aprendiéramos y estuviéramos activos y ocupados. Y nos ponía responsabilidades y nos pagaba. Una de ellas en una temporada fue vender whisky. Mi papá importaba whisky de Inglaterra y yo salía con un maletín a vender whisky, me pagaban una comisión. Yo recuerdo que en ese diciembre, a la edad de 13 años tal vez, yo logré vender 120 cajas de whisky a diferentes empresas. Fue una grata experiencia. Y después hubo una más impactante. Mi papá estaba construyendo su bodega en Palo Quemado. Él era importador de víveres, abarrotes, de granos. Y él construyó su bodega en Palo Quemado después de muchos años. Y en medio de la construcción, en unas vacaciones, a mi hermano mayor y a mí, nos llevó y nos entregó al maestro de obra de la construcción. Y les digo, aquí le dejo a mis 2 hijos para que trabajen y sigan sus instrucciones. Y trabajamos como unos 2 obreros en una temporada de 6 semanas de un fin de año, y eso nos dejó grandes enseñanzas y lecciones luego. La vida nos ha enseñado eso y agradezco que ese ejemplo me lo haya dado mi papá, del valor del trabajo y de entender que uno tiene con esfuerzo propio que ganarse la vida. Esa es una gran lección y siempre fue parte y una premisa. Siempre entendíamos que en vacaciones teníamos que ir a trabajar. ¿Cuántos hijos eran? ¿Cuántos hermanos tiene usted? 4, somos 4, 3 hombres y una mujer. Y tuvieron esa visión con trabajo, esfuerzo, y entonces nos dieron educación. Pudimos hacer la secundaria aquí en Bogotá y luego ingresar a la universidad y seguir esta carrera de esfuerzo, de trabajo. Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención lo público porque me duele mucho la pobreza. Y desde niño siempre tenía esa inquietud. Pensilvania es un municipio donde se vivía con mucha intensidad la política y era parte de la vida diaria, de la vida común. Nunca dejaba de ir. Y mire lo que acabamos de hacer recientemente para que mida usted las posibilidades que yo le puedo aportar al país. ¿Qué hicieron? Hace 2 años creamos en Pensilvania un pueblo, como muchos en Colombia, como la mayoría de los 1.138, un municipio de categoría 6, un call center. Llevamos una inversión. Hoy tenemos 140 jóvenes trabajando, de los cuales el 80% son mujeres, que ganan un salario por encima del mínimo, muy superior. Okay. El salario de esos, comparado con un salario de ciudad, da mucho más poder adquisitivo, porque vale menos la vida en un pueblo. Tienen prestaciones, acceso a la seguridad social,
están estudiando carreras técnicas y tecnológicas como complemento a su actividad productiva. No tuvieron que salir de Pensilvania. Sí. Si hubieran tenido que irse a Pensilvania, estarían buscando en el rebusque en muchas ciudades. Claro, seguramente, claro. Y eso es lo que yo quiero hacer para el país. ¿Cómo generamos esos 2 millones de empleos en lo local, en el municipio, en las ciudades pequeñas e intermedias, para que no sean expulsados a las ciudades? Eso es lo que le ofrezco al país. Ajá. No creo que muchos candidatos puedan ofrecer realizaciones de este tipo que son hechas con esfuerzo, con trabajo. Y ahí es donde yo quiero presentarle a los jóvenes hechos reales. Es que mi vida son hechos, realizaciones. Venga, antes de avanzar... Tengo tanto interés con esta campaña presidencial. Claro, antes de avanzar en otros temas, pero usted llegó a ser ministro y todo como por los lados del Partido Conservador, ¿o cómo fue eso? No, tengo orígenes conservadores, sí. Yo empecé a hacer política con mi gran amigo Luis Alfonso Hoyos. Okay. Y empezamos en 1998, cuando se dio la elección popular de alcaldes, y creamos un movimiento cívico, que entendíamos que la descentralización era la gran oportunidad para unir a unas comunidades que eran muy polarizadas entre conservadores y liberales. Y por nuestra juventud teníamos amigos que eran de todas las corrientes políticas. Y entonces empezamos con Luis Alfonso a hacer una construcción de un movimiento cívico. Yo por eso fui concejal por parte de ese movimiento y luego fui el segundo alcalde por elección popular. Pero yo siempre he admirado mucho, sobre todo las ideas de Álvaro Gómez Hurtado. Desde esa época era una persona que yo veía con mucha admiración y estudié mucho siempre su historia, su visión de Estado, y aprendí muchas cosas dentro de todo ese legado ideológico, como gran líder, como gran pensador que fue Álvaro Gómez Hurtado. Tengo unos orígenes conservadores, pero siempre hemos trabajado por encima de esas consideraciones partidistas, y por eso llego al Centro Democrático cuando soy senador en el gobierno del presidente Uribe, y construimos un partido que fuera un punto de encuentro de diferentes vertientes políticas, con ese mismo criterio y filosofía. Y allí en el Partido Centro Democrático, en ese momento confluyeron personas de origen conservador, liberal, de izquierda, personas sin partido, de origen comunitario. Entonces esa ha sido mi naturaleza, y por eso yo no me detengo en los temas partidistas. Óigame, doctor Oscar Iván, usted dice que le han gustado las ideas de Álvaro Gómez Hurtado. ¿Podría uno decir que el doctor Oscar Iván Zuluaga es un poco conservador? Tengo identidad con ideas conservadoras, y mi origen es conservador, por supuesto. Pero soy una persona mucho más abierta, porque entiendo que uno en política tiene que dar respuesta a problemas reales. Como por ejemplo, no es ni conservador, ni liberal, ni de ninguna ideología lo que significa la mujer como jefe, cabeza de hogar en la sociedad. Esa realidad que hoy para Colombia es apremiante. Me parece que ahí lo que se necesita es propuestas sobre cómo generar empleo para la mujer jefe, cabeza de hogar, o cómo generar propuestas educativas para que puedan educar y cuidar y proteger su primera infancia. Me parece que el campo de la política hoy es esa, porque es que los problemas que tenemos son muy grandes. Y me parece que lo que hay que buscar es unir a los sectores sociales, políticos alrededor de propuestas, y la búsqueda de esos consensos en medio de diferencias. Entonces yo más me veo en la política siempre en esa línea. Dígame, doctor Oscar Iván, esta campaña, bueno, como todas siempre se ven en estos momentos previos, pues ahorita hay más de 30 aspirantes a la presidencia. Digamos, hay muchos sectores alternativos y de izquierda que tienen una gran acogida dentro de la población, y pues muestra de eso están las encuestas, ¿no? Donde candidatos alternativos son los que están encabezando, y se ha dado también el fenómeno mucho de los candidatos por firmas, pues no llegan a los de 2018, que fueron 49 inscritos, pero ya van en 24. Quería preguntarle, ¿usted cómo ve ese tema de los candidatos por firmas? ¿Esos sí representan a la ciudadanía, o eso es como una cosa para esquivar ahí en los tiempos de la campaña? ¿Cómo ve eso? No, uno mira procesos como por ejemplo el de Federico Gutiérrez o Enrique Peñalosa, y ellos siempre han aspirado en política por movimientos ciudadanos, por firmas. Me parece que en eso son muy consistentes. Ellos nunca han tenido militancia en un partido político en los últimos años, y sus elecciones siempre se han dado por iniciativas ciudadanas. Incluso el propio Sergio Fajardo siempre ha actuado con ese espíritu. No, yo creo que son personas que entienden que su papel como líder es representar
a grupos de ciudadanos si encuentran que la mejor manifestación es las firmas, es una opción. Los partidos son organizaciones regulares. El problema de las firmas es que es para una elección y chao. En cambio, los partidos son organizaciones que hacen parte viva de una democracia. Y los partidos tienen mucho más complejidad. En las firmas, usted es el candidato y punto. Usted pone las condiciones, dice lo que hay que hacer. No hay discusiones, no hay discusión democrática. En los partidos es un proceso más difícil, más complejo. Involucra más actores, tiene más formalismos. A veces choca mucho a los ciudadanos, pero es una necesidad. En Colombia tenemos que reconocer que si queremos una democracia fuerte, necesitamos partidos fuertes. Por eso yo he planteado una propuesta de reforma política para recuperar aspectos fundamentales, como por ejemplo, volver a la lista cerrada. Porque es que la lista cerrada, con un mecanismo de ordenación democrático abierto, tiene un gran mérito, y es que recupera los méritos en la política. Claro. Se desencaja simplemente el que tiene la plata, porque eso debe ir acompañado por acabar el financiamiento privado de la política, de las campañas. Si uno hace esos dos avances, va a recuperar mucho la política y va a dar mucho mérito para que líderes que quieren trabajar y servir a la comunidad y al país puedan hacerlo dentro de las estructuras partidistas. Doctor Oscar Iván, ¿y a usted quién le gustaría que fuera la cabeza de lista del Centro Democrático al Senado, por ejemplo? ¿Quién le gustaría? Ya le decía en una pregunta anterior a Juan Francisco, todos los que están ahí son personas capaces. Si es una mujer, perfecto. Si es un líder nuevo, joven, también. Me parece que eso surgirá del propio consenso que en el partido genere, porque es muy importante. La cabeza de lista es como el faro que va a ayudar a orientar una campaña al Senado y a la Cámara, y más en este caso que por primera vez no va a estar ya presente en las listas el presidente Uribe. Claro. Entonces tiene mucha importancia y mucha connotación quién puede hacer esa cabeza de lista. ¿Y le gustaría que fuera un Uribe? No, yo no tengo realmente. Han hablado también de Miguel Uribe, me parece que es una persona muy valiosa, pero eso lo tendrá que determinar el partido, no es una decisión pues a dedo. Yo creo que hay una decisión interna, cuál es la mayor, dónde está la mejor conveniencia para el partido y para ese proceso electoral de las elecciones al Congreso. Y en el terreno presidencial, doctor Oscar Iván, desde esa orilla, ¿el candidato a vencer sigue siendo Gustavo Petro? El que sea. Yo en eso ya tengo la experiencia del 2014, es que la prueba del 2014 fue muy dura. Yo le gané al candidato presidente. Yo figuraba... En la primera vuelta usted ganó la primera vuelta. Ya sabe qué pasó en la segunda. En las encuestas 2 meses antes, por eso lo de las encuestas es muy relativo, yo figuraba de 5 entre 5. Y siempre me invitaban los periodistas y me decían, hombre, mire, Oscar Iván, muy buena persona, buen ministro de Hacienda, pero es que usted no marca, es que usted no es nuestro hombre. La única elección que vale es la del día de la elección. Y gané la primera. Derroté a pesar de todo lo que significaba en ese momento el candidato presidente, incluso con una favorabilidad del 55%, con todos los medios a su favor, los grupos económicos, bueno, todo el poder, alcaldes, gobernadores, la mayoría de las estructuras de los partidos políticos. Y le gané. Y le gané porque hice una campaña con propuestas, con ideas, y me gané el respaldo, el cariño de los colombianos de manera mayoritaria. Y ya saben lo que pasó en la segunda. Todo ese montaje que me hicieron, todo lo que hoy se sabe de esos dineros de Odebrecht, que fueron decisivos para comprar muchos votos en algunas regiones del país, como lo han dicho los propios actores. Hoy se lo han dicho al país. Entonces, el que sea, sé que el que esté ahí hay que ganarles con votos. No hay otro mandato. Y yo sé trabajar y yo sé cómo podemos conquistar ese respaldo y ese apoyo de los jóvenes, de la mujer jefe, cabeza de hogar, que es tan importante en estas elecciones. Óigame, doctor Oscar Iván, en el país hay muchos sectores que dicen que o se declaran cansados de lo que se llama la polarización, no más Petro, no más Uribe. ¿Usted cómo ve eso? Es que yo soy Oscar Iván Zuluaga. Eso no tiene discusión. Yo tengo trayectoria. Pero usted estaría apoyado por el presidente Uribe y el Partido Centro Democrático. Claro, pero yo ayudé a fundar el partido. Entonces es un partido que le pertenece en las elecciones de hace 4 años a 2,5 millones de colombianos que votaron el Senado. Eso, más cercano a Uribe, ¿para dónde? Es un patrimonio de muchos. Más cercano a Uribe, ¿para dónde? Sí, pero yo soy el que la gente va a votar es por Oscar Iván Zuluaga, por unas ideas que ahí están sobre la mesa, que el país conoce quién soy yo, cuál ha sido mi recorrido.
El país recuerda lo que fue el Ministerio de Hacienda del 2008. Luego, yo en eso tengo mucha tranquilidad porque yo he hecho política muchos años con el presidente Uribe. Aprendí muchas cosas interesantes de él. He combatido al lado de él, por ejemplo, para enfrentar el terrorismo. Me identifica mucho el tema regional. Esa concepción de un desarrollo de regiones, que en él está enmarcado, yo lo comparto plenamente. Entonces hay muchos valores que compartimos. Y yo creo que la elección, pues lo que está en juego es eso. ¿Cuál es esa visión de país? Pero claramente los colombianos van a votar es si logro ser el candidato del Centro Democrático y supero lo que espero sea una consulta interpartidista del marzo. Los ciudadanos lo que van a ver en el tarjetón es Oscar Iván Zuluaga. Ok. Oiga, doctor Oscar Iván, un par de preguntas finales, una un poco sobre mecánica y otra que nos interesa muchísimo, sobre dos cosas muy importantes que habla de usted, pero primero le hago la de la mecánica. ¿Qué de negativo ve usted que tendría la elección de un líder como Gustavo Petro para el país? Sus ideas que permanentemente expone, creo que afectarían mucho lo que es el papel de la empresa privada, lo que es el rol de la iniciativa individual. Eso que ha sido la base de nuestra democracia en Colombia, porque si hay algún país en América Latina que tiene un sector privado vital, es Colombia. Y, por ejemplo, no es sino recordar lo que fue la crisis de la deuda externa en América Latina en la década de los 80. ¿Por qué Colombia no tuvo crisis de deuda? A diferencia de todo el resto de países de América Latina, porque tenía un sector privado muy comprometido con el país. Y eso es un activo muy valioso que hay que cuidar. Y creo que las ideas de Petro debilitarían profundamente al sector privado, porque su visión es estatista. Su visión es una visión de subsidios, es una visión de no permitir iniciativa individual. Acabar, por ejemplo, los fondos de pensiones privados significa quitarle opción a un ciudadano para definir por qué entidad quiere pensionarse, o atacar en un momento dado cadenas que venden comida, ropa, simplemente porque considera que son de personas que puedan tener recursos económicos. Me parece que eso es peligroso, porque en manos de un presidente de la República, imagínese el efecto que eso tendría. Entonces, yo sí siento preocupaciones, un poco el espejo de lo que está ocurriendo en Perú. Perú se equivocó y las consecuencias que ha vivido Perú de un gobierno de izquierda son muy difíciles. Perú en 3 semanas, 12% de las reservas se fueron del país. Los ahorros de familias de clase media, por el temor, por la desconfianza. Sí. Y me parece que eso ese riesgo no vale la pena asumirlo para un país como Colombia. ¿Y ve alguna amenaza en la elección de un líder como Sergio Fajardo? No, tenemos diferencias. Fajardo está, digamos, con un modelo de país en muchas cosas diferente, pero creo que no tiene pues las condiciones de lo que significaría Petro, por ejemplo, en la visión del sector privado. Pero indudablemente pues que nosotros lo que aspiramos es a construir una alianza para nosotros ganar esa presidencia. Que un candidato con el cual tengamos afinidades en todo este modelo de cómo generar empleo, de cómo orientar la educación, de cómo se concibe el tema de la seguridad, nos dé la fuerza para poder ganar la elección presidencial. Ok. Y un par de preguntas finales, doctor Oscar Iván, ya muy de fondo y en las que le rogaríamos que sea muy concreto y muy puntual. Usted ha hablado a lo largo de esta entrevista de la generación de 2 millones de empleos. ¿Cómo lo hará? Bien remunerados. ¿Cómo hará eso, generar 2 millones de empleos bien remunerados? Mire que no es difícil. Hoy Colombia necesita 300.000 jóvenes en temas de transformación digital. Si ampliamos la base productiva del país en el territorio, en el sector rural, podemos generar 1 millón de nuevos empleos. En la economía de servicios, turismo, todo lo que signifique el desarrollo medioambiental, se pueden generar 500.000 empleos. Rápidamente podemos llegar a 2 millones de empleos con hechos concretos, con apuestas geográficas incluso, sobre las potencialidades y posibilidades que tiene el país. Y usted tiene como unos tiempos en los cuales se va a ir progresivamente creando ese 1 millón de empleos. Son 4 años. Un gobierno, en los 4 años, 2 millones de empleos. Espero que usted no me esté diciendo a los 6 meses que usted prometió 2 millones de empleos y no los ha cumplido. Los gobiernos duran 4 años. Hay que crear las bases para que se cree ese empleo.
Las bases hay que generar confianza. Claro. Hay que hacer unas reformas de fondo para tener un crecimiento económico vigoroso y tener una deuda sostenible. Hay que hacer reformas de fondo que hay que presentar el 8 de agosto del 2022 para que ese crecimiento sea alto y se puedan generar condiciones para generar el empleo. Pero sin duda que esas serán las tareas del primer día. Durante los 4 años nos aplicaremos para cumplirle a los colombianos esa promesa. Ok. Y el tema de cierre, doctor Oscar Iván, en la primera entrevista que usted dio después de anunciar formalmente su candidatura, que fue al periódico El Tiempo, usted enunciaba una tesis muy interesante sobre el tema de la seguridad, que es uno de los temas vitales del uribismo. Y usted hablaba como de ese cambio de enfoque que ha tenido la seguridad, que hoy en día pues los grupos armados ilegales buscan influir mucho más en las ciudades y demás. ¿Qué hacer para atacar esa que es una de las preocupaciones más grandes de los colombianos? Claro, es que hoy el terrorismo se volvió urbano. El tema de los bloqueos, los vándalos y la primera línea, muchos de ellos hoy judicializados, nos dejan ver claramente eso. ¿Cómo se financian? Con el narcotráfico. Y el país está inundado de coca. ¿Quiénes son los actores? Disidencias de las FARC y el ELN. Probado y demostrado. Entonces, hoy el desafío para la autoridad es el terrorismo urbano. Y un terrorismo urbano que está actuando con otras herramientas. Por eso el tema de la inteligencia es crucial. El tema de la ciberseguridad, determinante. Hay que profesionalizar mucho más el SMAT. Hay que certificarlo en normas y en derecho internacional para que exista esa tranquilidad en la ciudadanía. Hoy es absolutamente fundamental, por ejemplo, todas esas redes de apoyo con la comunidad, que la comunidad pueda operar con la denuncia. Hay que ajustar las normas para que las detenciones se den de manera pronta, que los jueces no vayan a tener dudas sobre la responsabilidad de quienes así actúan. Hay que enfrentar de choque todas las ollas del microtráfico. Hay que destruir esas ollas del microtráfico y hay que aplicarle extinción de dominio express rápido a esos inmuebles que permiten que se pueda generar esa actividad que financia la delincuencia y la criminalidad. Y he dicho, hay que tener como medida de choque la aspersión aérea para poder reducir drásticamente el área sembrada en cultivos ilícitos. Y se puede porque ya la Corte Constitucional dijo que sí y estableció cuál es el camino, los protocolos. Lo que hay que hacer es cumplirlos. Pero es una necesidad si queremos quitarle la presión a esta financiación del terrorismo urbano y la delincuencia, que es como una segunda pandemia. Sí. Hoy los ciudadanos están en las casas confinados porque les da temor salir a las calles por la delincuencia y lo que les puede ocurrir. Ahí hay un desafío enorme para la autoridad hoy en nuestro país. Pues bueno, doctor Oscar Iván, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de este podcast de la sección de política, por permitirnos conocer un poquito más sobre usted, sobre su familia, sobre sus propuestas, su historia política y bueno, veremos a ver cómo se va definiendo esta campaña presidencial en los próximos meses y si usted es el elegido o no es el elegido dentro del Centro Democrático, que ese es el primer paso, ¿no? Sin pelos en la lengua, póngale la firma que así será. Juan Francisco, gracias a Jorge Enrique por este diálogo, esta invitación y bueno, un saludo muy especial a todos los que van a escuchar por todas estas redes digitales del Tiempo. Muy amable. Bueno, muy bien. Y a Jorge Enrique también un agradecimiento por acompañarnos en este espacio, en esta cuarta temporada que estamos empezando de Sin Pelos en la Lengua, con los precandidatos presidenciales, que son los que tienen que empezar a hablarle al país en este momento. Muchas gracias y un saludo para todos.